palabras negativas tienen la capacidad de producir cambios hormonales poco saludables. Hay que ser muy cuidadoso con las palabras, y si las palabras que van a salir de nuestra boca no son palabras para construir, es mejor que no salgan. Tenemos que entender que el lenguaje y el pensamiento son las dos caras de una misma realidad. Tener un pensamiento de ira, solo el pensamiento, de algo que a lo mejor sucedió mucho tiempo atrás, pone al corazón en peligro de experimentar un infarto durante 2 horas. El ego nos hace creer que dar es perder, cuando el gran poder es que dar es multiplicar. La pregunta es por qué la palabra tiene tanto impacto. Más, se han hecho múltiples estudios científicos en los que se ha mostrado que las palabras negativas tienen la capacidad de producir cambios hormonales bastante poco saludables, mientras que las palabras positivas tienen un impacto distinto incluso a nivel cerebral, favoreciendo capacidades como la creatividad, el espíritu emprendedor, etc. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con las palabras, y si las palabras que van a salir de nuestra boca no son palabras para construir, es mejor que no salgan. Ya hace 5000 años, en textos muy antiguos de la literatura hindú, se habla de hasta qué punto la mente, por razones que no se explica, contiene un error. Es decir, nuestra mente, de alguna manera, tiene una determinada tendencia a enfocarse en cosas negativas, y por eso ya se hablaba en la antigüedad de la necesidad de corregir esa mente. De hecho, la palabra pecado, que se utiliza en el mundo del catolicismo, la palabra pecado ha sido muy mal interpretada. La palabra pecado se interpreta como una mancha, como si nosotros fuéramos una mancha, como si fuéramos seres manchados, seres que tenemos una culpa que ni toda el agua del océano podría borrar, ¿no? La palabra pecado en el lenguaje arameo, que era el lenguaje que utilizaba Jesucristo, quiere decir error. Es decir, cuando decían en el tiro con arco, has pecado, quiere decir has fallado. Bueno, lo único que hay que hacer es corregir. Entonces nosotros, por alguna razón que no es bien conocida, tenemos esa tendencia a utilizar esas palabras negativas, esas palabras que no elevan, sino que hunden. Lo que pasa es que esa parte está bastante dormida. ¿Y qué ocurre? Que conforme entramos en el mundo de los adultos, esa parte empieza a dominar. ¿Por qué empieza a dominar? Porque hay una estructura mental difícil de definir que se llama el ego. El ego es una estructura mental que de alguna manera nos hace sentirnos separados de nosotros mismos. Sí. Muchas personas no se aman. ¿Por qué no se aman? Porque ni siquiera se conocen. ¿Por qué no se conocen? Porque de hecho se rechazan. Nos vemos separados de los demás. Es muy fácil ver lo que nos separa cuando hay mucho más que nos une. Lo distinto no tiene por qué ser distante, y sin embargo muchas veces lo distinto se convierte en distante. Y nos vemos separados de la naturaleza, solamente hay que ver cómo tratamos muchas veces a la naturaleza. Entonces el ego es esta estructura mental que se ha adueñado, es como un programa informático que se ha adueñado del ser humano. Entonces tiene que utilizar palabras que de alguna manera ni nos dejen conectar con esa belleza, esa grandeza inherente que existe en nosotros, esa inocencia primordial, que no nos deje ver en los demás la belleza que hay más allá de lo que piensan, dicen o hacen, y que no nos hace encontrarnos con la naturaleza. Yo veo que utilizo palabras negativas contra mí, soy consciente de ello y digo, esto no me ayuda, esto me anula, voy a elegir palabras que me ayuden. Veo que juzgo a una persona y ni siquiera la conozco, me paro y digo, esto no es correcto. Voy por lo menos a conocerla, a preguntarla, a escucharla, y entonces tendré una percepción diferente. ¿Creo que la naturaleza está a mi servicio? Pues no, la naturaleza y yo somos uno. Voy a tratarla con respeto, con cariño, con amor, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso porque esa tendencia sí existe. Que no es una tendencia, llamémosle, al mal, es una tendencia a olvidarnos de todo el bien que hay dentro de nosotros. Claro.